Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Ya estamos de regreso con más tarea de tecnología acá en divoxradio.com y recuerden que este y el resto de los capítulos de nuestra temporada, de nuestro programa, están disponibles en www.divoxradio.com y también en todas las redes sociales que aparecen acá abajo, porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, hasta en LinkedIn. Pueden también conocer parte de nuestros entrevistados, entrevistadas y también los distintos temas que hemos abordado en Tarea de Tecnología y también en el resto de los programas de Divox Radio. Hoy nosotros estamos hablando sobre educación técnico profesional. Son cerca de 1 millón de jóvenes los que están estudiando alguna carrera técnico profesional, ya sea en algún liceo, en algún colegio o también en la educación superior. Vamos a retomar entonces el contacto con Manuel Farías, director de la formación técnica y trayectorias formativo-laborales de Fundación Chile, que nos estaba contando un poco sobre este escenario. Y me imagino, Manuel, que acá el rol de los docentes es clave para acercar también este tema, este contenido, este tipo de enseñanza a todos estos jóvenes. Cuéntanos un poco cómo es la labor que tienen los docentes vinculado a la educación técnico-profesional. Bueno, yo creo que es una excelente pregunta, Nicolás, porque este es un gran tema, en realidad, de la educación técnica, ¿no? Eh, cuando nosotros hablamos de un proceso en la construcción de un sistema de educación técnica en Chile, sea de nivel medio o de nivel superior, evidentemente que nos tenemos que referir, por un lado, a lo que hablamos, es decir, a la concepción, a la vulnerabilidad, a la transición, pero no podemos dejar de hablar de los docentes y las docentes en particular, porque durante muchos años en Chile existieron carreras en las universidades, todavía existen, pero en menor medida, que formaban docentes para la educación técnica, es decir, un docente, un profesor de educación técnico-profesional. Aún hay algunas universidades, conozco la Universidad de Santa María, alguna universidad en el sur de Chile, que tienen esa pedagogía, la pedagogía en educación técnica profesional. Pero es una carrera que dura 4 a 5 años. Entonces, evidentemente que el docente que sale formado de ahí tiene sólidas competencias, digamos, ¿no?, para el desarrollo de sus habilidades en este segmento. Pero fíjate tú lo que sucede. Hay una gran cantidad de docentes en la educación técnica que no tienen formación pedagógica. Entonces, yo escuchaba la otra vez una noticia que había un interés de parte, no sé si de un municipio o de alguna entidad, que tenía el interés de poder promover el que docentes, digamos, que no fueran de las áreas pedagógicas, se incorporaran en la formación docente propiamente tal. Entonces, escuchaba que había algunos sectores que, por supuesto, no estaban de acuerdo con que no docentes se ingresaran a las aulas. Pero la verdad es que eso sucede hace mucho rato. Hace mucho rato hay muchísimos profesores y profesoras de liceos técnicos profesionales y de institutos o de centros de formación técnica que no tienen formación pedagógica, que no son profesores de base de origen. ¿Pero qué son? Son profesionales. Son ingenieros, son trabajadores, trabajadoras sociales, son psicólogos, son sociólogos, son, digamos, abogados en particular, que precisamente por su expertise técnica y por su experiencia en el mundo laboral, son considerados como una manera, ¿no es cierto?, de acercar esos mundos, particularmente, a la formación técnica que se desarrollan en cada uno de estos liceos. Entonces, naturalmente que esta situación es una situación que a nosotros nos debiera permitir mirar, bueno, por tanto, ¿cuál es la calidad o cuál es la pertinencia de la formación técnica o cómo lo han hecho otros en particular? Porque yo prefiero ser más positivo en mis análisis, a pesar, identificando siempre las brechas, pero ser positivo en los análisis. Y fíjate tú que hay países que han dimensionado esto, que han dimensionado que la formación docente es fundamental para el desarrollo de un currículum moderno, y por tanto han desarrollado programas de formación de docentes de especialidad.
Entonces, voy a poner el caso en particular de dos, digamos, países cuyos modelos educativos son referentes a nivel mundial en materia de formación técnica, el caso australiano y el caso finlandés. En Australia, por ejemplo, nosotros tenemos un marco de cualificaciones que establece niveles formativos, es decir, niveles de complejidad, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. El nivel 5 es el que se dicta en educación en institutos profesionales, el 4 en los CFT, el nivel 3, digamos, y 2 en los liceos técnicos. Bueno, en Australia hay 10 niveles y termina en el doctorado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay un certificado, que es el certificado 4, que es el certificado que permite a los docentes que son de especialidad, es decir, a las personas que quieren hacer clases y que no tienen la formación pedagógica, formar las competencias pedagógicas necesarias durante un año. Ahora, ¿qué implicancia tiene eso? Tiene una implicancia muy importante, porque aparte de las consecuencias, digamos, educativas, pedagógicas, en la calidad, digamos, de la formación que van a recibir los estudiantes, tiene que ver también con una implicancia laboral para ese docente. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, eres un ingeniero, o un psicólogo, o un periodista, y quieres hacer clase en un centro de formación técnica, allá en Australia tú lo puedes hacer, pero solo con un contrato por horas. Pero si quieres tener un contrato permanente, como le llamamos nosotros aquí, de planta o indefinido, tienes que tener esta certificación. Si no tienes esa certificación, no puedes ser un profesor titular o un profesor de planta en forma permanente. ¿Quién dicta los certificados de formación profesional? Los dictan los mismos centros de formación técnica que son los que predominantemente desarrollan esta formación en Australia, que se llaman los VAT o Vocational Educational Training Institution. Y en Finlandia, ellos tienen otra experiencia, que son las universidades de ciencias aplicadas, que son universidades tecnológicas y en donde, bajo el mismo concepto que los australianos, ellos forman a los docentes en un programa formativo de aproximadamente unas 1.200 horas, ¿no es cierto? Y en ese programa formativo, estos docentes que son de especialidad, pero que no tienen competencias pedagógicas, son formados. Bueno, en Chile no sucede eso. En Chile no tenemos un sistema así. Es decir, y te voy a comentar con una experiencia personal. Yo fui durante 4 años rector de un centro de formación técnica estatal, el de Coquimbo. Me tocó impulsar el proyecto, contratar, digamos, a los profesores y profesoras, obviamente desarrollar el proyecto educativo y la matrícula. Lo dejamos con 700 estudiantes funcionando con una planta de profesores más o menos importante. Y nos dimos cuenta, en el proceso de contratación, que aquellos docentes que venían, ¿no es cierto?, del mundo de la industria o del mundo del trabajo, eran muy valiosos, porque tenían muchísima experiencia que entregar. Ellos forman aprendices en sus trabajos, en fin, tienen, digamos, una labor de enseñanza porque el trabajo es un espacio de aprendizaje, pero no tenían las competencias pedagógicas. Entonces esas competencias pedagógicas se tienen que ir formando precisamente porque hay técnica, hay metodología, hay sistemas de evaluación, y voy a poner un caso muy complejo, o sea, no es complejo, sino que muy concreto, que es el de la formación por competencia. Las competencias, la gran diferencia entre la educación tradicional y la educación, digamos, moderna, por decirlo de alguna manera, en el mundo de lo técnico profesional, es que la educación tradicional pone el énfasis en el conocimiento, en el aprendizaje en memorístico, en lo cognitivo específicamente. Y todas las estrategias pedagógicas están orientadas hacia eso. Memorizar, asistir a una conferencia, en fin, un seminario, etcétera, escuchar, anotar, ¿no es cierto? Acordémonos a hacer trabajos y tareas largas, digamos, ¿no? Memorizar un conjunto de palabras, términos, etcétera, procesos, lo que sea. En la formación por competencia, no solamente se releva el conocimiento, que no hay que dejarlo de lado, sino que además se coloca, digamos, en una dimensión similar el saber hacer. Es decir, el aprendizaje, ¿no es cierto?, por evidencia, o sea, yo demuestro que sé hacer un procedimiento. Claro, lo práctico. Y por otro lado, el saber ser, es decir, cómo yo, ¿no es cierto?, soy,
internamente, mi autoestima, cómo me comporto frente a la responsabilidad, frente al cumplimiento, frente a los demás. Y hay una cuarta competencia que ha colocado la UNESCO, que es el saber relacionarse con otros, ¿ya? O sea, y eso es fundamental en el mundo del trabajo. Entonces, hoy día, en educación técnica moderna, tú no solamente tienes que fortalecer las competencias técnicas, sino que tal vez cobra mucho más relevancia por la perdurabilidad de esas competencias, el formar, ¿no es cierto?, las famosas competencias transversales, o las llamadas competencias transversales, que son, en nuestro caso, las habilidades para el siglo XXI. Hoy, las competencias técnicas dejan de tener, digamos, yo diría, perdurabilidad más rápidamente que las competencias transversales, porque lo técnico va cambiando día a día. Es dinámico. Es dinámico. Entonces, hoy día tenemos, hace unos años atrás, teníamos celulares que eran de una característica, hoy día tenemos smartphones, y esto pasó en 20 años particularmente. Entonces, las competencias técnicas son dinámicas, cambian. Entonces, necesitamos profesores que lean esos entornos, necesitamos profesores que preparen para la vida, que no preparen solo, digamos, para una competencia técnica específica, sino que básicamente preparar para la vida. Entonces, eso significa replantearse un poco el rol de la educación técnica, reorientar el currículum. Yo he escuchado, he leído al Ministerio de Educación, particularmente en el área de educación técnico-profesional, que ellos están preocupados hoy por hoy de esto y que están pensando en impulsar una reforma curricular en la educación media técnico-profesional que coloque el acento precisamente en estas competencias más que exclusivamente en las competencias técnicas propiamente tal, que de por sí son muy, muy importantes, pero yo diría para el mundo del trabajo, para lo que va a venir, para un mundo dinámico como el que estamos viviendo, muchas veces el sentido de la responsabilidad, el atreverse, la autonomía, el trabajo en equipo, el cumplimiento digamos, de la planificación, el trabajo con otros, en fin, son más importantes a veces que saber apretar un perno, saber, digamos, precisamente porque ahí es donde se juega un poco el futuro laboral. Yo para terminar un poco esta reflexión, decirte que el trabajo, en realidad, cuando uno busca trabajo, hoy día las empresas no están necesariamente solo contratando por habilidades técnicas, están contratando por las habilidades transversales que logran, digamos, demostrar las personas que postulan. Y muchas veces esas habilidades transversales se evidencian y se ponen, digamos, en valor en la entrevista de trabajo, en la entrevista personal. Esa es la entrevista de trabajo donde uno puede obtener o no, digamos, ese empleo tan anhelado, y no necesariamente en la demostración técnica de las capacidades que yo tengo, sino que es precisamente en cómo yo me relaciono. Yo quiero dar un tip muy chiquitito, que es respecto de la pregunta anterior, mifuturo.cl. Todas aquellas personas que estén interesadas en conocer cuál es el futuro de la educación técnica, cuáles son las carreras más demandadas, qué institución las ofrece, dónde puedo postular, cuáles son los requisitos, mifuturo.cl, que es un sitio del Ministerio de Educación y que evidentemente entrega mucha información y orientativa de lo que estamos conversando. Oye, Manuel, de verdad ha sido un gusto, ya se nos pasó el tiempo volando, se nos hizo muy corto el programa, pero quedaron muchos temas por seguir profundizando respecto a la educación técnico-profesional, cómo enfrentar, por ejemplo, la brecha de género que aún existe, cómo potenciar estas llamadas competencias transversales que hemos estado hablando en este último ratito. De verdad, quedaron muchos temas en el tintero, así que esperamos que exista una nueva oportunidad para seguir hablando contigo más adelante, Manuel, respecto a esta educación técnico-profesional y cómo potenciarla también, cómo profesionalizarla, porque es un poco lo que comentábamos, ¿no? La capacitación a los docentes, que es tan importante, cómo igualarnos también o llegar a un nivel muy similar al de países como Australia, como de Finlandia, donde de verdad la educación técnico-profesional tiene todo un protocolo, tiene todo un esquema, quizás mucho más profesional que acá en nuestro país, y obviamente darle la relevancia, las oportunidades también que entrega y destacarlo dentro de las alternativas educacionales que están en nuestro país. Son varios ahí los desafíos pendientes en esta materia, así que esperamos, Manuel, tenerte nuevamente muy pronto acá en Tarea de Tecnología para seguir hablando de este tema que es bastante interesante. Bueno, muchísimas gracias, y solamente un último mensaje, decir que podemos hacer eso, pero lo importante es cumplir lo que decimos que vamos a hacer.
Esa es la clave del éxito. Manuel Farías, director de Formación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales de Fundación Chile, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de día miércoles. Y nosotros nos vamos ahora a la tercera y a la última canción de Tarea de Tecnología antes de despedir el capítulo del día de hoy. Divoxradio.com, codiseñando el futuro.